Hola Hugo, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo están? Buenas Ana y Alex, noches. ¿cómo han estado? Muy Muy bien Hugo, muy bien. bien, gracias al Señor. Muy contento ya pues de que comenzó el live nuevamente. No, pues Este qué. ciclo ha estado demasiado interesante. Uf, Sí, pero muchísimo. Y muy hemos aprendido agradecidos. todos, incluso yo. Como les decía, a veces tengo mis amigos ex Nueva Era que son católicos, que me llaman, me mandan mensajes, me dicen, oye, ¿por qué no tocaste tal tema? ¿Por qué no lo explicaste así? Entonces también he tenido mi feedback positivo, ¿no? Excelente. Qué rico. Todo eso nos sirve a todos porque es que la verdad, del conocimiento de otras personas que ya han pasado por esta situación, pues nos nutrimos todos. Entonces Sí, todo eso es bienvenido. de hecho tuve un sacerdote que es muy buen amigo mío, que mira mi canal, que me escribió y me dijo, mire, todo muy bueno, pero siempre empiecen con una oración. Entonces yo les voy a pedir que hagamos una Ave María para comenzar. Ok. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros los los pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como era era en en un el principio, principio, es ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Bueno, primero, en mi canal van muchos protestantes y no les gusta mucho cuando arranco con el Ave María, pero quiero reafirmar que el Ave María es una oración cristológica, ¿no? Porque está reafirmando y diciendo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. O sea, el punto más alto del Ave María es la afirmación y la glorificación de la encarnación del Verbo, ¿no? Así que simplemente para mis amigos que a veces no les gusta que comience yo con Ave Marías. Así que, bueno, Espectacular. nos toca resolver inquietudes de todos los lados, ¿no? Así es, Así se desde arranca todo. con pie derecho, Hugo. Exacto. Aquí les contamos que igual nosotros todos los lives siempre comenzamos en Ya. oración. Antes de empezar a transmitir, estamos orando. Y siempre le Sí. pedimos a las personas que va a estar con nosotros que también lo hagan. Hugo ya también está orando. Pero dentro del mismo live, muy rico, que Me comenzáramos con la parece muy oración. bien. Y no sé si de pronto Alex les decía a las personas que deberían ver toda la serie. Sí. Pasó algo increíble en la serie, ¿no? Yo vivo en Austin, Texas, aquí nunca se va la luz prácticamente. Y la semana pasada cuando estábamos en el Mm. live, se fue la luz precisamente cuando yo le estaba diciendo a la gente, les estaba citando Gálatas 1:8, donde dice el apóstol Pablo, porque si aún nosotros o un ángel del cielo os predica un evangelio distinto a este, anatema sea. Cuando yo estaba diciendo esa frase, que es esencial para entender todo este tema nueva era, y yo creo que es fundamental, en ese momento preciso se fue la luz y se nos dañó el live y bueno, prácticamente se interrumpió. Entonces, una de las cosas que yo quiero enfatizar, y yo sé que hay veces estas cosas no gustan mucho, pero cuando nosotros tocamos estos temas, el enemigo no se siente muy contento, ¿no? Porque la verdad, y tengo que ser muy honesto, él tiene las garras a muchos católicos de buena voluntad que poquito a poco se han ido enredando en estos temas, compran un amuleto, se meten en una cosa, en la otra, hacen reiki, y desafortunadamente el enemigo está muy contento de tenerlos y de alguna forma de tenerlos agarrados y confundidos. Y obviamente cuando hacemos programas como este, y eso es una de las cosas que Alex, Ana y yo hemos hablado en privado, es que hacemos mucha oración porque sabemos que realmente hay mucha oposición y dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12, ¿no? Porque nuestra lucha no es contra la sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, ¿no? Contra espíritus de maldad en lugares celestiales. Entonces, recordemos eso, ¿no? O sea, estas cosas hay que tomarlas en serio. Yo no las tomo para nada light, o sea, son cosas serias. Yo he visto la oposición y he visto que, bueno, aquí no quiero contar las cosas que me han pasado estos días, pero hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy siempre estar con Dios por delante, con Cristo, con los sacramentos, con el Arcángel Miguel. Y yo, desde que estoy haciendo esta serie, me he enamorado más y más del Rosario del Arcángel Miguel, que ya no dejo de hacerlo todos los días. Y se lo recomiendo, Ay, así yo como lo quiero empezar, Eso es algo así que lo Hugo. tenemos vimos. que Una de las cosas publicar. que vimos la clase pasada, la charla pasada, es que cuando hacemos el Rosario diariamente, el Arcángel Miguel nos promete un ángel de cada uno de los 9 coros. O sea, vamos a tener un querubín, un serafín, vamos a tener un trono, un arcángel y un ángel
y otros trabajando con nosotros espiritualmente y especialmente, y algo muy bonito, es que cuando vamos a la iglesia a tomar la Eucaristía, esos 9 ángeles van a estar con nosotros, orando y adorando con nosotros. Entonces, no desaprovechemos ese regalo tan bonito. Muy bien, excelente esa aclaración para poder hacer el rosario del Arcángel. Ay, sí, Hugo, me parece muy bueno que hayas hablado y a eso hay que decirlo. La gente no ha podido entender que la lucha es espiritual. Mira, antes de comenzar este live, yo soy súper sensible. De los dos soy la más sensible. No se imaginan las náuseas tan horribles que yo tenía. O sea, ¿y a qué los invito? Es para que cuando ustedes sientan eso con más fuerza, ustedes tienen que, si les da pereza, les da algo, cuando van a ir a misa, van a ir a un retiro, van a hacer el rosario, se quedan dormidos. O sea, con mayor razón hay que hacerlo. Porque son muchas las gracias que uno recibe cuando vence ese ataque, llamémoslo así, porque como dice Hugo, no le gusta, no está contento, y entiendan que es espiritual. A mí me encantó esa introducción, Hugo, muchas gracias, y eso hay que hablarlo. Así es. Sí, yo creo que es mejor decirle a la gente cosas que de pronto no le van a gustar, pero en el largo plazo van a estar agradecidas, y especialmente cuando se den cuenta, porque de nuevo, o sea, yo lo digo por experiencia, me costó 23 años de mi vida darme cuenta de dónde estaba, y practiqué todas las cosas nuevas que ustedes se puedan imaginar, pero tengo que hacer un énfasis, las que parecían realmente buenas, sanas, nobles, puras, donde se hablaba de amor, donde se hablaba de sacrificio, donde se hablaba de entrega al prójimo, donde se hablaba de la pureza, donde se invocaban ángeles, arcángeles, donde se usaban cuarzos, donde se hacía meditación. Yo no veía nada malo en esas prácticas. Me costó 23 años de mi vida realmente entrar a fondo y darme cuenta de que realmente el que estaba detrás de todo eso, a pesar de ese empaque tan bonito y tan lleno de caramelo en la cubierta, el que estaba detrás de eso era el enemigo, ¿no? Entonces, pues, obviamente me dolió y sentí de alguna forma que 23 años de mi vida se habían ido por la borda, pero Dios sabe cómo utilizar incluso esas experiencias negativas para que, bueno, para de pronto contarle a otras personas que no cometan el mismo error. Y tengo que ser muy honesto, hay muchos católicos que van cayendo poquito a poco, ¿no? Y una de las cosas es que no conocen bien ni su Biblia, ni conocen bien lo que la iglesia enseña. Entonces hoy vamos a tocar un poquito de eso. Y vamos a dividir, yo pienso que la charla de hoy en dos grandes temas, ¿no? Está por un lado, quiero que toquemos el tema de los cuarzos, especialmente por unas conexiones que les voy a contar, y porque quiero hacerles y mostrarles una distinción que me parece fundamental cuando abordamos estos temas nueva era. Y en segundo lugar vamos a ver amuletos, talismanes y todo este tipo de cosas que son comunes. Símbolos, unas fotos que les voy a mostrar. De hecho, déjenme ver si se alcanza a ver bien en mi iPad. Vamos a ver. Creo que no se ve muy bien. Sí, va a ver. Ahí alcancé a ver uno. Bueno, aquí lo vamos a poner una vez ya estemos en el tema. Listo. Pero, bueno, comencemos. Pero creo que sí se ve. Para que después de esto, Hugo, nos vamos a relujar la casa a ver qué es lo que tenemos por ahí. Ajá, sí se ve. Ajá, sí. Perfecto, sí. De hecho, después de este live, yo les voy a tratar de montar un video donde explican cada uno de estos amuletos, signos y símbolos. Sí, hoy vamos a ir rápido, no vamos a entrar en el detalle de cada amuleto, de dónde viene, porque como se van a dar cuenta, muchas veces hay un amuleto que se utiliza en Reiki, se utiliza en otras prácticas, o sea, es muy variado, ¿no? Pero de pronto vamos a tocar algunos temas muy generales. El punto, de nuevo, comencemos con el tema de los cuarzos y piedras, porque ahí hay un tema que me parece supremamente esencial, o sea, y en esto les voy a decir, la clave es hacer las distinciones adecuadas. Y yo quiero que ustedes se imaginen el mundo espiritual, y les acabo de leer una cita de Efesios 6:12, donde el apóstol Pablo habla y nos dice que estamos luchando contra espíritus de maldad. Miren la frase que dice, contra espíritus de maldad en lugares celestiales. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así en lugares celestiales? O sea, él se está refiriendo a que en el mundo espiritual hay una lucha. Hay unos seres de luz y hay unos seres de oscuridad. ¿Quiere decir que los seres de la oscuridad algún día pueden vencer a Dios? No, Dios trasciende todo eso, pero Dios permite, esto es parte de la teología católica, la permisión del mal. O sea, Dios da libertad, no solamente a los hombres, sino a los ángeles, de que lo amen o de que vayan en contra de él. Y la semana pasada leímos
miramos Apocalipsis 12:7, donde se habla de una guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon y no prevalecieron, y la tercera parte de los ángeles del cielo cayeron con él. Entonces, yo quiero que todos los católicos que están aquí o protestantes tengan muy claro que para nosotros la revelación es esencial, y la revelación de la palabra de Dios nos está diciendo que hay dos bandos. Y el apóstol Pablo nos está diciendo no solamente eso, sino que nos está diciendo que el bando de los malos se disfraza de buenos. Ellos se disfrazan de buenos y muchas veces aparecen como ángeles de luz. Entonces, ese es un punto fundamental para poder entender esto. Entonces, yo quiero que ustedes piensen que cuando vamos a entrar a tocar temas espirituales y este tema en específico, siempre piensen en dos puertas. Imagínense en su mente que hay dos puertas ante ustedes. Hay una puerta a ese mundo espiritual donde están y trabajan y operan estos ángeles caídos. Y hay otra puerta espiritual donde trabajan y operan los ángeles de Dios. Para entrar por la puerta de los ángeles de Dios, vamos a requerir la intermediación de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia fue instituida por Cristo, Dios le otorgó el Espíritu Santo, Cristo le otorgó unas promesas de que iba a acompañarla, de que la verdad iba a estar con ella y de que iba a ser el fundamento y pilar de la verdad. Entonces, vamos a confiar y vamos a tener a la iglesia ayudándonos a discernir todas estas cosas, porque déjenme decirles esto, de las cosas más difíciles en esto es el discernimiento. Y por más hábiles, inteligentes que ustedes se crean, es muy difícil discernir si ustedes lo hacen por cuenta propia. Entonces, el punto aquí va a ser, nos vamos a dejar orientar por la iglesia y la iglesia nos va a dar unos lineamientos que nos van a permitir entender muy bien cuál es la puerta hacia esos ángeles de la oscuridad y cuál es la puerta hacia los ángeles de la luz. Pero para pasar por la puerta de los ángeles de la luz tenemos que seguir a Jesús, que dice que el camino es estrecho, es angosto, y que muchas veces vamos a tener que sacrificar de nosotros mismos y dejar atrás nuestro ego y las cosas muchas veces que queremos para someternos a Dios, y Él nos va a premiar dándonos todo lo que necesitamos y un poco más. Por eso veíamos también que en la Biblia dice que busca primero su reino y su justicia y todo lo demás os será añadido. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las puertas para abrir esa o una de las cosas que abren la puerta de los ángeles que no son de la luz es el deseo de siempre hacer nuestra propia voluntad. Que yo quiero un carro de tal forma, que yo quiero una carrera de tal forma, que quiero un novio, que quiero una esposa de tal forma. Entonces, muchas veces cuando ponemos nuestros deseos personales por encima de la voluntad de Dios, instantáneamente nos vamos siendo atraídos hacia esa puerta por la que yo no quiero que ustedes entren. Mientras que cuando nos doblegamos, y por eso poníamos el ejemplo de María, cuando ella dice que, o sea, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y les contaba que hay una revelación católica que dice que ella tenía 15,000 ángeles de la guarda. ¿Por qué? Por su entrega, por su amor a Dios. Entonces, les cuento todo esto porque imagínense esas dos puerticas, ¿cierto? Esas dos puerticas que vamos a tener. Cuando yo estaba en la nueva era, y aquí entramos ya de lleno en la materia, hablábamos de 7 arcángeles, de siete rayos. Esto es una digamos, una enseñanza que ustedes encuentran muy amplia en distintos movimientos nueva era. Incluso en movimientos que se oponen unos a otros, te van a hablar de estos 7 rayos. Entonces está el rayo azul, el rayo amarillo, el rayo rosa, el rayo blanco, el rayo violeta, el rayo verde, y cada uno de esos rayos supuestamente, y esto es falsa enseñanza, pero les estoy diciendo lo que creen en muchos de estos movimientos nueva era, es que cada uno de estos rayos tiene asociado un arcángel y una arcangelina, ¿cierto? Entonces aquí es donde vamos a ver algunos de esos ángeles que no aparecen en la Biblia. Por ejemplo, el arcángel Zadkiel, la arcangelina Batista, bueno, y otros arcángeles, entre ellos en algunos casos Metatrón y otros arcángeles que como arcángeles entre comillas porque son falsos, pero que son muy peligrosos, son muy, 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 muy peligrosos como veíamos la vez pasada. Entonces, el punto es el siguiente. Yo sé que eso, cuando ustedes van a un curso de angelología, lo primero que les van a decir es, y ahora vamos a usar las piedras que corresponden a cada uno de esos 7 rayos. Para darles un ejemplo, generalmente se dice que en el 7º rayo, que es el rayo de la libertad, el rayo de la era de Acuario, que supuestamente la piedra es la amatista. O de que en el rayo azul, que es el rayo de la voluntad de Dios, que la piedra es el lapislázuli.
o que en el quinto rayo, digamos que se refiere a la curación divina, que la piedra es la esmeralda. Y entonces lo que hacen, muy hábilmente, es coger y conectar esta idea de la angelología, ¿cierto? Y de los arcángeles que tanto jalan, que tanto atraen a las personas. Y yo les decía que ese era uno de los ganchos cuando yo estaba en la nueva era para atraer católicos, era hablarles de ángeles. Y entonces uno los atrae y uno les empieza a meterlos en este mundo de las piedras. Y es un mundo apasionante, hay unos libros muy interesantes. Y aquí viene el punto fundamental. Las piedras tienen propiedades e incluso algunas de ellas curativas. Y ahora les voy a dar una clave de cómo uno puede identificar eso sin necesidad de caer en elementos nueva era. Entonces, el problema, como les digo, está en que estos movimientos nueva era te van jalando y entonces, por ejemplo, los cuarzos te van a decir que los cuarzos sirven para almacenar la energía de los chakras y para alinear los chakras y entonces todo este cuento de las energías y todo este cuento de la angelología y que te manda un ángel y bueno, ya ustedes se imaginarán. Y como veíamos, eso de mandar ángeles y recibir ángeles y todo este tema son cosas que generalmente lo que hacemos es mandar demonios, porque muchos de estos ángeles realmente no son los ángeles de luz, sino que estamos hablando de estos ángeles de oscuridad. Entonces, esa es la puerta que yo no quiero que ustedes abran. Y esa es una puerta que se abre cada vez que uno se va por el tema de la nueva era. Cuando uno se aleja de la iglesia, cuando uno se aleja de Cristo y se aleja de la Biblia, de ese triángulo, Cristo, la iglesia y la Biblia, en ese momento es donde empezamos a caer en todos estos problemas, ¿cierto? Entonces, ese es punto fundamental cuando ustedes van cuando están haciendo Reiki, generalmente algunos practicantes de Reiki utilizan también piedras, supuestamente para canalizar esas energías cósmicas, la energía ki y todo esto, pero hay que ser muy cuidadosos. De nuevo, las piedras van a tener ciertas capacidades, ciertas propiedades. Entonces la pregunta va a ser, ¿hay alguna forma de yo como católico de usarlas de forma legítima? Y yo diría que hay una sola, que yo conozco, una sola forma. Y es que en la Iglesia Católica, si ustedes se dan cuenta, tenemos lo que son los doctores de la Iglesia. Los doctores de la Iglesia son santos canonizados por la Iglesia Católica que tienen una característica fundamental, su habilidad, su capacidad de enseñar, su capacidad de traer de la mente de Dios un conocimiento que es muy, muy, muy interesante. Y para darles un ejemplo de dos muy, muy, muy conocidos, dos doctores de la Iglesia, San Agustín, Santo Tomás de Aquino. O sea, dos de los más grandes intelectos que ha dado la Iglesia Católica en toda su historia. Pero tenemos 4 doctoras de la Iglesia, entre ellas Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Lisieux, Santa Catalina de Siena, y hay una de la que yo les voy a hablar que las personas no la conocen no es muy conocida, pero se está volviendo cada vez más conocida, es Santa Hidelgarda. Entonces, ella es doctora de la Iglesia y ella tiene una obra impresionante donde no solamente habla de dieta, sino que también habla de curación con plantas y también habla de el uso que podemos dar de algunas piedras y cómo se pueden usar para temas específicamente, no para temas espirituales, sino para temas de salud. Entonces, el punto es para los católicos. Si alguien está interesado, si alguien cree, digamos, porque yo no voy a debatir eso, no voy a decir que las piedras tienen elementos, porque o sea, hay ciertas configuraciones moleculares que eventualmente pueden producir efecto, ¿no? Pueden producir efecto en el cuerpo humano en la medida que interactúan con el cuerpo humano. Entonces, ¿cómo puedo yo sacar algo productivo de todo esto? Mi único camino legítimo que les puedo proponer es las enseñanzas de Santa Hidelgarda, que hoy están, digamos, ya disponibles en español. Y ella tiene un libro muy bueno sobre cómo usar las piedras, que yo lo he visto, lo he usado y creo que de nuevo es legítimo por una razón. La razón por la que es legítimo es porque la Iglesia la ha canonizado como una santa y como una doctora de la Iglesia. Y la Iglesia, digamos, ha permitido que su enseñanza sea pública y creo que ahí hay un beneficio que todos nosotros podemos ver. Si ustedes van y leen la biografía de ella recibió todo eso del Espíritu Santo. Ella dice, yo no recibí nada, yo no añadí nada, simplemente puse lo que el Espíritu me mostró. Entonces, yo creo que ahí hay algo positivo, yo creo que ahí hay algo legítimo.
en la medida de que nosotros no lo mezclemos con nada de estas cosas de nueva era. Simplemente como católicos, en comunión, en estado de gracia, podemos practicar esas enseñanzas de Santa Edelgarda y creo que nos podemos beneficiar, pero de nuevo la clave está en que siempre tengamos en cuenta que hay dos puertas y que facilito nos podemos ir por la puerta equivocada. Y que para mantenernos en la puerta correcta debemos estar en estado de gracia. ¿A qué me refiero estar en estado de gracia? ¿A qué me refiero? Estar confesados, no estar en pecado mortal y estar yendo frecuentemente a la Santa Misa, porque ese es el punto más alto de la vida cristiana para nosotros como católicos, es la Santa Misa. Si ustedes están en estado de gracia, yo les puedo recomendar las enseñanzas de Santa Edelgarda. Si no están en estado de gracia, por favor, lo primero que tienen que hacer por el bien de su alma es estar en estado de gracia y la iglesia no les cobra por eso. Ustedes pueden ir a cursos de nueva era, les cobran todo lo que ustedes quieran. Yo me gasté todo el dinero del mundo en temas de nueva era y realmente a mí me ha sorprendido la Iglesia Católica que todos estos tesoros están prácticamente gratis para nosotros. Yo voy a confesarme cada 2 semanas y el padre nunca me cobra nada. Yo voy a misa todos los días, nunca me cobran nada, es gratis, ¿no? Y por eso lo debajeamos a veces, porque la iglesia en su generosidad nos lo entrega, está tan interesada en nuestro bien espiritual que lo volvemos como si fuese algo común y corriente, ¿no? Lo cual no es así, es realmente el regalo más grande que podemos tener. Entonces, en conclusión, si ustedes quieren hacer un uso legítimo de ese regalo que Dios nos ha dado a través de algunas piedras como el cuarzo, como la amatista, como el ónix, ustedes pueden acceder a la obra de Santa Edelgarda, que de nuevo, como les digo, creo que está incluso gratis en internet. Y si no, la pueden conseguir fácil ahí. Ella tiene un libro sobre las piedras que es muy bueno y esa podría ser una forma legítima de acceder a digamos, a esta práctica, ¿no? Okay. Súper, yo no sabía. Súper. No sé si esta pregunta nos estemos adelantando, Hugo. Ya tú miras que cómo desecha un cuarzo que le regalaron pero que no lo quieren. Ese tipo de amuletos que vayamos identificando a medida que tú hables, ¿qué manera hay de salir de esas cosas o simplemente se botan a la basura? Sí, no tiene ningún problema, lo puede botar y básicamente uno lo que recomienda si uno quiere hacer alguna cosa de estas es darse cuenta de si uno va a comprarlo en su estado más puro, porque ¿cuál es el problema de los cuarzos? Para aquellos que hemos estado en la nueva era, muchos de los cuarzos reciben invocaciones o han sido utilizados en procesos de Reiki, han sido utilizados en procesos de nueva era, han sido consagrados a alguna de estas deidades paganas. Entonces yo creo que es mejor no tener ningún tipo de vínculo con ese tipo digamos, con nada que esté de alguna forma contaminado por la nueva era. Porque muchas veces lo que puede suceder eventualmente es que traemos a nuestra casa alguna de estas cosas y se convierte en una puerta de entrada, ¿no? Se convierte como en una fisura y no queremos que eso pase. Entonces, mi recomendación, de nuevo, miren lo que dice Santa Edelgarda y básicamente si ustedes tienen algo que sepan que ha sido consagrado en la nueva era, o que ha sido practicado en algún ritual de nueva era, es mejor que desechen eso y empiecen de nuevo, dejándose guiar por aquellas cosas que ella dice en cuanto a, no sé, dependiendo de cuál es la necesidad específica, ella da diferentes piedras. Y lo interesante de las piedras, aquí viene el punto, ¿por qué uno puede decir que hay cierta lógica en el tema de las piedras? Porque si ustedes se dan cuenta y van al libro de Levítico, el sumo sacerdote, que era la persona que hacía los rituales de expiación por el pueblo, él cuando se iba y se presentaba ante la presencia de Dios que moraba en el tabernáculo, él se iba con un éfod, que era es algo aquí en el frente, donde estaban inscritas 12 piedras preciosas. Y esas 12 piedras preciosas son las que utiliza, o algunas de ellas son las que utiliza Santa Edelgarda digamos, en sus enseñanzas. Y también obviamente está el tema de la Nueva Jerusalén en el libro del Apocalipsis, donde se hablan de algunas de estas piedras equivalentes. Y por eso, de nuevo, para mí es un tema que se puede asociar con la Biblia. O sea, la Biblia no está rechazando esa práctica, pero de nuevo, es una práctica con la que solamente sugiero que la hagan en la medida que esté
que sea bendecida por la iglesia, o sea, que la iglesia nos esté orientando. Y en este caso, de nuevo, esta santa es no solamente una santa católica, sino que aquí viene la clave. Ella es una doctora de la iglesia. El ser doctor de la iglesia es un nivel o sea, es un nivel muy especial dentro de digamos, el tema de la jerarquía católica en cuanto a santos. Es un nivel único y no tenemos muchísimos, creo que son 20, 25 padres de la iglesia, doctores de la iglesia, ¿no? Así que tenemos a San Buenaventura, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, algunos padres griegos y, como les decía, 4 mujeres que han sido muy especiales. Sí, Sandra, aquí le voy a responder a Sandra que pregunta pues que el papá se lo llevó de una minas, pero Hugo acabó de decir que si tiene buena procedencia y esa sí, es la no invitación que nos está haciendo a consultar cómo podemos utilizar estas piedras de una manera sana, ¿sí? De una manera correcta. Esa es como la invitación. Sí, por ejemplo, Santa Edelgarda va a hablar en su libro de que algunas de las piedras que estén tocando la piel, para ciertas condiciones, en algunos casos va a pedir que, por ejemplo, que la pongamos en agua y nos tomemos el agua, en otros casos va a pedir que la pongamos en la boca para algunos temas bucales. Entonces, va a depender, ¿no? de la condición y de la situación, pero de nuevo, importante que no venga contaminada espiritualmente con ninguna de estas prácticas. Creo que ese punto es importante y sobre todo que tengamos en cuenta que, de nuevo, aquellas prácticas que la iglesia de alguna forma valide, esas son las prácticas que yo efectivamente recomendaría, porque tenemos que ser capaces de confiar en la iglesia. La iglesia no nos va a guiar hacia nada que sea dañino para nuestras almas. Ese es un punto muy importante. Y la iglesia tiene la guía del Espíritu Santo. Nosotros como individuos eventualmente tenemos la guía del Espíritu Santo, pero en términos de fe y moral, la iglesia es infalible. Cristo le ha dado esa infalibilidad. El problema es que nosotros tratamos estos movimientos nueva era como si ellos fueran infalibles y no la iglesia. Y no podemos invertir los valores de esa forma. Es la iglesia la que Cristo fundó. Cristo, cuando vino, fundó su iglesia. En Mateo 16 le da a Pedro, le dice que él es la roca sobre la que él va a edificar su iglesia. Y no solamente eso, sino que dice que le da el poder de atar y desatar, que en el contexto judío tiene unas aplicaciones muy específicas, y dice que le da las llaves del reino de los cielos. Entonces, esos son los elementos que me hacen a mí, como católico, confiar en mi iglesia. El hecho de que Cristo prometió el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo llevaría hacia toda la verdad. Esas son las cosas que yo confío en mi iglesia. Pero no puedo salir allí a confiar porque fulanito de tal dice que recibió el mensaje de un ángel o que Sobanita dice que recibió el mensaje de un arcángel y que use tal piedra y que haga tal mantra. Es allí donde abrimos la puerta equivocada. Entonces, recuerden esta analogía. Son 2 puertas, escojan siempre la puerta correcta. Pero no podemos abrir las 2 puertas al mismo tiempo. No funciona. O abrimos una o abrimos la otra. Es una decisión de cada uno de ustedes. Ok, Hugo, súper bien. Muy claro. Bueno, porque contestamos alguna pregunta o sigues Sí, contestemos alguna pregunta. Aquí hay una pregunta muy interesante y es que... La que hicieron ahorita acerca del rosario, ¿no? Sí. Sí, vi una pregunta del rosario. ¿Cuál era? Dame yo, sí. Dale, mi amor, dale, pues. Que una amiga le había preguntado, que le había dicho que ella tenía, ¿ya la encontraste? Sí. Una amiga mía me dijo que yo usaba el rosario como amuleto y yo no supe qué decirle. Bueno, todo en la vida puede ser usado como amuleto y qué bueno que me toca este punto, ¿no? Porque quiero dar una historia que es muy común, ¿no? Yo cuando voy a Colombia, yo no vivo en Colombia, pero cuando voy a Colombia me encuentro muy a menudo, cuando entro en las casas de amigos, de familias que son conocidos, que tienen una Biblia abierta, ¿no? Y la Biblia está en el Salmo 23 o en el Salmo 89. Nadie lee la Biblia en la casa, pero está abierta en un salmo, ¿no? Eso es prácticamente o sea, la Biblia dejó de tener el sentido que debería tener, porque se convierte, como ella dice, se puede convertir en un amuleto, ¿no? Cuando nosotros tenemos uno de estos elementos y simplemente lo utilizamos como para que nos proteja, como el elemento en sí, ahí estamos cayendo en un problema. Pero el rosario es simplemente para nosotros un instrumento que nos ayuda en esta devoción que es tan esencial. Si ustedes me recomendaron, y creo que lo vimos
con Ana y Alex hemos repetido continuamente las 4 claves. Las 4 claves son confesión, Eucaristía frecuente, rosario diario y, cuando se pueda, adoración eucarística, ¿cierto? Entonces, esos son los 4 elementos. Entonces, el rosario es un elemento fundamental. El rosario es definitivamente una ayuda. Yo lo veo más que como un amuleto, es como una ayuda. No es que yo crea que el rosario me va a proteger si viene una fuerza, un espíritu impuro, si viene a dañarme. No, yo no creo que sea el rosario el que me va a proteger. Lo que me va a proteger es la devoción que yo tengo por Dios y la intercesión que yo pido de la bendita Virgen María. El rosario es simplemente un elemento que le facilita a uno esa devoción, pues porque le permite contar. Y ahorita vamos a hablar, más adelantico, vamos a hablar un tema importante que es el tema de los sacramentales. Vamos a hablar de ese tema que es un tema tan esencial y yo quiero que hoy se lleven esa enseñanza de los sacramentales y se los voy a dar directamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero básicamente yo diría no necesariamente es un amuleto, ¿no? Así que si una persona tiene esa idea, es una persona protestante, uno puede decirle que hay muchos elementos. Por ejemplo, en la Biblia se habla del uso de agua bendita. Si alguna persona que sea no católica, un cristiano no católico me viene a decir, porque me lo han dicho a mí, ¿no? Y yo hago apologética católica, ¿no? Y en mi canal hay veces va gente que dice, no, pero es que ustedes son unos... hacen unas prácticas que no están en la Biblia, por ejemplo, le digo, bueno, por ejemplo, que dice, no, el uso, por ejemplo, del agua bendita, eso no está en ningún lado en la Biblia. Entonces yo les muestro que en el libro de Números, capítulo 5, está claramente cuando el sacerdote, obviamente de la antigua alianza, utiliza el agua bendita, pero de nuevo, es un elemento, es algo que está en la Biblia. Así que no me preocupa mucho. Pero lo importante, como les digo, es no enfocarse en que es el rosario físicamente el que les va a dar la protección. La que les da la protección y la intercesión que estamos pidiendo de la bendita Madre. Y por supuesto que detrás de todo está la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos protege. Obviamente a través de la intercesión de un santo, pero la razón por la que eso sucede es porque Dios ha querido que esa sea así sea el orden del universo y la forma en cómo estos seres espirituales nos ayudan y nos apoyan, ¿no? Pero creo que con eso debería estar suficientemente tranquila porque no está de ninguna forma, si uno lo hace de la forma correcta, no está tomando el rosario como si fuera un amuleto. Ok. Muy bien. Bueno, entonces nos sigamos con el tema para que no nos vayamos a quedar corticos y yo voy más o menos filtrando las preguntas, porque es que nos hacen mucho, a mí me encanta cuando ellos mismos, los que han estado en los otros live, empiezan a responder las preguntas que ya hemos contestado en otros. Entonces, qué rico que los que nos han estado acompañando nos colaboren. Por ejemplo, ahí acabaron de contestar que si el arcángel Uriel era, bueno, ya ahí contestaron. Si era la nueva era, ya le dieron. Para que podamos... Y no se sientan que no se les está contestando, es que ya se contestaron en otros videos. Sí, hemos respondido muchas preguntas en el pasado. Yo creo que, de nuevo, sí, como tú bien dices, el que haya visto el programa en el pasado va a tener la capacidad de ayudarnos, ¿no? Ok. Ahí va Isabel, está diciendo, sí, él habla de eso en la charla anterior. Ajá, exactamente. Podemos avanzar entonces al todo el tema que estamos... Los amuletos. Bueno, amuletos, símbolos, signos. Entonces aquí viene otro tema absolutamente fundamental, es el tema de los amuletos. Y la pregunta del millón va a ser, ¿algún tipo de amuleto me puede traer algún tipo de beneficio espiritual? Esa es la pregunta que nos debemos responder. Entonces la voy a responder de esta forma. En cierto sentido, sí hay elementos que nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual que han sido aprobados por la Iglesia y esos se llaman los sacramentales. Y voy a ir, después de contarles cuáles no son, les voy a contar cuáles sí son y por qué sé que sí son. Pero hay ciertos elementos que vienen ya sea de culturas paganas, vienen ya sea de organizaciones esotéricas que son los que los promueven y les voy a hablar de algunos de ellos. Algunos de estos se utilizan en Reiki, otros vienen de culturas, de nuevo, de culturas donde hay dioses extraños, que muy probablemente son ángeles caídos, son espíritus impuros. Entonces, todo este tipo de cosas han venido y se han integrado en el movimiento Nueva Era. El movimiento Nueva Era es muy bueno para coger cualquier cosa que encuentre del pasado y reciclarlo. Algunas cosas
Mucho de lo que les voy a mostrar viene de Egipto, mucho de lo que les voy a mostrar viene de culturas orientales, porque esa es la forma de darle legitimidad, ¿no? La nueva era funciona así, es una mezcla de cosas nuevas y cosas antiguas, y la forma de legitimizarlo es decir, no, es que esto viene de Egipto, no, es que esto viene del Medio Oriente, y entonces nosotros nos comemos el cuento, porque yo me lo comí durante 23 años, y vamos detrás de todas esas cosas porque cada vez nos venden una historia distinta y uno de estos amuletos distintos, ¿no? Así que eso es lo que vamos a ver. Les voy a mostrar algunos de ellos de nuevo muy rápido, no nos vamos a meter en tanta profundidad porque nos quedaríamos aquí por horas. Pero básicamente algunos de los que son de los más comunes y les voy a contar pues algunas de las cosas que uno descubre cuando empieza a ver estos amuletos. Entonces yo creo que el primero es este. Entonces esta es la cruz Ankh, es una cruz egipcia de la vida. Básicamente, como les digo, muchas de estas cosas vienen importadas de la cultura egipcia, pero vienen importadas de una cultura egipcia que no fue permeada por el cristianismo, que fue aparte del cristianismo. Y una de las cosas que me llama a mí la atención es que cuando uno, por ejemplo, empieza a ver cosas sobre esta cruz, en algunos casos sé que hay personas que practican el Reiki que la utilizan esta cruz. En algunos otros casos vemos que movimientos esotéricos como la Orden Rosa Cruz utilizan muchos de estos símbolos reciclados, como les digo, de Egipto y los utilizan. Entonces, cuando uno ve una cruz, uno lo primero que dice, no, una cruz, ¿no? Entonces esto debe ser bueno. No, no, no. Estas son cruces que tienen un significado completamente distinto. El aro tiene un significado con el tema energético distinto. Entonces, esto es una teología distinta. No abramos esa puerta. No abramos esa puerta. Vámonos por lo que tradicionalmente hemos reconocido como católicos. ¿Saben por qué? Porque así no vamos a fallar. Porque así no nos vamos a tropezar. Pero si empezamos a meter cositas de estas y uno dice, no, pero es que qué de malo puede tener una crucecita. Bueno, lo malo que puede tener esa crucecita es que hay personas que la invocan para hacer ocultismo, en prácticas ocultistas. Esa es la razón. Entonces, si hay personas que están haciendo eso, pues obviamente ya se imaginarán el tipo de seres espirituales que se conectan con ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, ese es como el consejo principal, es sepan discernir, sepan dejar a un lado estas cosas que no vienen de la tradición cristiana, que no vienen de la tradición católica, porque les puede hacer mucho daño. Y de nuevo, como les decía, esta es una de ellas, y tengan mucho cuidado, pues, cada vez que la vean, o si van a tener un amuleto de este tipo, si alguien que ustedes conocen está haciendo, por ejemplo, Reiki, están utilizando esta cruz, pues ya ustedes se van a dar cuenta que es allí donde uno empieza a conectar los puntos y que se da cuenta que una cosa guía a la otra. Hugo, y discúlpame que te interrumpa, esos elementos, como lo ven como una cruz, inmediatamente lo asocian o que hace parte del cristianismo. Y muchas personas católicas muy fervorosas han caído en este tipo de elementos. Por eso es muy importante ver qué tenemos y qué nos colgamos muchas veces. O por ejemplo, Alex, tú sabes, digamos que uno se va de viaje, tiene la oportunidad algún día de viajar al Medio Oriente y entonces allá le venden cualquier cosa y uno la trae, bueno, pensando que es una linda decoración porque se ve bonito, pero muchas de estas cosas pueden venir con invocaciones, muchas de estas cosas pueden venir con ese lado oculto. Y es a ese punto al que yo voy. Si ustedes vienen a mi casa, ustedes no van a encontrar nada de ese tipo de cosas. Trato de, obviamente, puedo tener arte, pero es distinto. Pero ustedes se van a dar cuenta que en general lo que van a ver en mi casa son cruces, cuadros de santos, cosas de este tipo. Porque lo que yo debo tener en mi casa debe ser un templo, porque tal como mi cuerpo es un templo, pues mi casa debe ser un reflejo de eso, ¿no? Y debe ser un reflejo de mi fe y debe permitirme afirmar esa fe que tengo, no convertirse en una piedra de tropiezo para mi fe, sino al contrario, afirmarla y reafirmarla y fortalecerla cada día, ¿no? Entonces, ese es muy común, desafortunadamente. Todo lo que tenga que ver con cruces exóticas, como vamos a ver, pues obviamente la gente se confunde muy fácilmente. Otro el árbol de la vida.
el famoso árbol de la vida, obviamente viene de la cultura celta. Si ustedes van y estudian la cultura celta es bastante llamativo porque, bueno, es una cultura que se dio en una parte de Europa, una parte en España, otra parte en Europa del Norte. Pero una de las cosas es que es una, digamos, es una cultura pagana que creía, de forma muy llamativa, creía en la reencarnación. Entonces, muchas de estas cosas nueva era tienen mucho de elementos celtas. En algunos movimientos nueva era se tratan de integrar movimientos celtas, obviamente música celta, como es muy, no estoy diciendo que sea mala, pero que personas que practican nueva era generalmente tienden a ese tipo de música. Pero el punto es que en este árbol de la vida particularmente tiene una conexión con muchos de estos dioses paganos que ellos tenían un grupo de deidades muy amplio y creían en la reencarnación. Entonces, digamos que este árbol de la vida tiene digamos, una conexión con esa idea de la reencarnación y por esa misma razón, de nuevo, eviten este tipo de cosas que pueden estar conectándose con deidades paganas o con conceptos que definitivamente no van con la fe. Imagínense que ustedes como católicos se pongan algo de esto y una persona que conozca, que sepa que hay todos esos conceptos detrás y los miren a ustedes cargando, llevando uno de estos amuletos. O sea, ¿qué ejemplo estamos dando nosotros de la fe? Porque la fe no es solo, yo tengo la fe católica, yo no la tengo solo para mí mismo. Yo quiero que otras personas también tengan acceso a esos regalos, que tengan acceso al regalo de la salvación que ofrece Jesucristo. Porque no toda o sea, la única religión que puede ofrecer eso es la religión católica. O sea, el cristianismo es solamente es la puerta de salvación. Pero cuando nosotros empezamos a mostrarle a otros que nos vamos por un lado, que los celtas nos llama la atención y que la reencarnación y todo ese tipo de cosas, de nuevo, allí es cuando nos empezamos a enredar. Así es. Déjame ver, que yo creo que... No, es que hay muchos elementos. Bueno, aquí está el árbol de la vida celta. Otro que van a ver muy común es el famoso hilo rojo del destino. No sé si lo han visto. Sí, claro. Que parece un denario, por cierto. Sí, entonces uno hasta se confunde, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero que parece hasta lo podría hasta usar para hacer mi rosario, ¿no? Pero bueno, definitivamente el punto es que si bien no parece ser tan dañino, tiene detrás conceptos que son bastante complicados. Por ejemplo, una de las ramas del budismo tibetano es el budismo Vajrayana, o sea, Vajra quiere decir rayo, y yo lo practicaba un poquito, algunos de estos mantras budistas tibetanos, yo lo practicaba, y obviamente eso sí, yo pensaba que no era así, yo pensaba que me estaba conectando con unos seres de luz impresionantes, y realmente lo que estaba era invocando demonios, ¿no? Pero básicamente el tema es que este tipo de elementos se utilizan en este budismo. El atar el cordón rojo a la muñeca es muy propio de este tipo de budismo tibetano. Pero también digamos, este hilo rojo se dice que tiene una conexión también con el dios chino del matrimonio que se llama Yue Lao. Entonces, cuando estamos utilizando este tipo de elementos, de nuevo, nos estamos desviando, estamos abriendo esa puertica que no debemos abrir. Estamos haciendo y tomando cosas que aparentemente son inofensivas, pero que tienen una carga teológica detrás. Esto es importante, son cosas que vienen con carga teológica. Y de nuevo, también, como les digo, está por otro lado el ejemplo que nosotros estamos dando como cristianos, como católicos. Nosotros no deberíamos estar promoviendo este tipo de cosas, y especialmente cosas que vienen de Oriente, que están conectadas con deidades orientales. De hecho, cuando uno practica el budismo, el budismo tibetano Vajrayana, a ustedes le dan la cosita esta roja, la manilla esta se la dan junto con un mantra. Si se dan cuenta, la conexión viene, las dos cosas vienen de la manito. Entonces, y como les contábamos en el primer programa, si no estoy mal, cuando uno empieza a hacer mantras, ahí sí que abre la puerta equivocada. Claro. El abrir mantras es abrir la puerta a este tipo de fuerzas, a este tipo de seres y entidades que pueden venir y no vienen con nada bueno. Entonces, esa es la razón por la cual este hilo rojo que parece tan inofensivo, si ustedes lo tienen, por favor, desháganse de él, porque no son cosas que son apropiadas como católicos, este hilito rojo. Hilo rojo. Bueno, otro
esto también, pues esto viene de, no voy a meterme mucho, pero yo creo que está bastante claro, ¿no? El famoso Maneki Neko, que obviamente asociado, este sí ya es puro paganismo, ¿no? O sea, es básicamente, es que este me va a traer la buena suerte y todo esto. Entonces, simplemente, de nuevo, como católicos, como cristianos, procuren no tener este tipo de artefactos en sus casas. Todo esto viene, por supuesto, de la cultura china. No tengo nada, no, o sea, no tengo nada en contra de la cultura china, pero cuando estamos hablando de que yo le estoy dando fuerza a uno de estos artefactos y creyendo que me va a traer buena suerte, estoy poniendo a Cristo, estoy poniendo la gracia a un lado completamente distinto. Me estoy entrando por la puerta equivocada. ¿Uno cómo diferencia entonces un denario de ese hilo rojo? Me quedé pensando en eso. No, yo creo que este hilo rojo ya se vende con el propósito específico y tiene, si no estoy mal, tiene 7 nuditos, ¿no? Cada uno tiene una representación. Entonces yo me puedo poner como el Pío Valderrama, ¿no? Que le gusta andar con todos sus cueritos y sus cosas. Uno se puede poner un hilo rojo. Yo creo que el problema no es el hilo rojo. El problema es cuando viene cargado teológicamente y cuando viene con digamos, con esos elementos ya muy particulares que tienen un significado teológico. Ese es el punto. Okay. Bueno, uno muy común que se ha popularizado enormemente en los últimos años es el tema de los atrapasueños, los dream catchers, muy común pues aquí en Estados Unidos en el movimiento Nueva Era. Básicamente eso viene de algunas de estas tribus, especialmente una que estaba en el norte de los Estados Unidos en la frontera con Canadá, y básicamente la idea es que había una diosa, es una diosa que tenía forma de serpiente y básicamente esta diosa propone o ellos crean este atrapasueños porque supuestamente va a ayudar a los niños a que no tengan malos sueños, ¿no? Pero de nuevo, viene de una cultura pagana, hay un contexto teológico detrás, hay una diosa que no, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que es en forma de araña y todo esto. Y el punto aquí es que cuando ustedes abren esa puerta, equivocada para que eventualmente este tipo de cosas puedan venir a afectar a su casa. Por aquí pueden entrar energías que no son buenas, que pueden hacer daño, que pueden, en lugar de ayudar a sus hijos, porque usted dice, no, pero es que yo lo hago porque yo quiero que el niño duerma, que el niño no tenga pesadillas, todo este tipo de cosas. Pero realmente, como les digo, generalmente lo que hacemos es abrir puertas a cosas peores. Entonces, sí, algunas veces el enemigo muchas veces funciona dándonos aquello que queremos inicialmente, pero luego va a venir la cuenta de cobro, ¿no? Entonces, recomiendo enormemente si tienen ese tipo de cosas. De nuevo, ¿cómo podemos distinguir? Porque es que hay una carga teológica. Investiguen, estudien qué hay detrás. Hay dioses detrás, esto lo entregó una diosa, esto lo entregó, con qué contexto, cuál es el sentido. Tiene un sentido, cuando hay un dios de por medio, cuando hay un ángel caído de por medio, el contexto es teológico. Y cuando el contexto es teológico, ya entramos al punto de que lo que decía San Pablo, ¿no? Ya estamos en la guerra entre ángeles de luz y ángeles de la oscuridad. Entonces, no dejen meter a los enemigos en su propia casa con su propia voluntad. No dejen que eso pase. Y ese es uno de los elementos por los que eso puede pasar. Otro vamos a ver si se ve. Ok, aquí creo que sí se ve. Otro elemento muy común es el tema del famoso escarabajo egipcio, muy promovido por la Orden Rosacruz. Si ustedes no han escuchado, la Orden Rosacruz es una orden o es un movimiento esotérico que se fundó en el siglo XVII, obviamente en oposición a la Iglesia Católica. Y bueno, es el mismo cuento de siempre, ¿no? Que yo lo conozco y lo he escuchado en tantos movimientos nuevos. Es que eso representa la sabiduría que fue transmitida solamente a ciertos elegidos, es el conocimiento hermético, el conocimiento esotérico, oculto, y bueno, y básicamente se van a basar, como les digo, la clave para ellos, para darle legitimidad a todas sus afirmaciones y a sus adoraciones a dioses falsos, es que
todo esto pasó de boca a boca a un grupo de elegidos, al grupo de ciertas personas que nunca dejó que este conocimiento se perdiera. Entonces, esa es la trampa. Pero de nuevo, tendría yo enorme cuidado con ese escarabajo egipcio porque tiene... ¿Puedes mostrarlo otra vez, Hugo, por favor? Sí, no se veía muy bien, un poquito más lento. Eso. Ok. Listo. Listo, Hugo, muchas gracias. Yo igual les quiero confirmar que después de este live yo voy a tratar de publicar con más detallito. Sí, varios símbolos con toda la explicación. Ahí pueden ver todo esto. Bueno, otro común es el famoso el cuerno. amuleto llamado el cuerno italiano. Aquí lo pueden ver. No sé si lo ven bien. Sí, ahí está. Y bueno, el tema detrás del cuerno italiano, si ustedes van y investigan, es que representa supuestamente una diosa pagana, la diosa de la luna, y por esa misma razón tiene casi que inicialmente tenía la forma de la luna creciente, ¿no? Entonces, es un amuleto que nada tiene que ver con la fe católica. Es un amuleto básicamente, de nuevo, con carga teológica. Cada vez que cuando yo les diga esa palabra carga teológica, ¿a qué me estoy refiriendo? A que hay una diosa, a que hay un ángel, a que hay una fuerza que no viene y que no encontramos en la tradición cristiana, que no está asociada a Jesús, a su sacrificio, que no está asociado a esos elementos que para nosotros son conocidos y aceptados porque han sido validados para nosotros por la iglesia. Entonces, a eso es a donde yo voy, a que tengan mucho cuidado con cosas como esta, ¿no? Entonces, el cuerno italiano, si lo tienen, por favor, desháganse de él. Empiecen a esculcar esa casa. Hugo, yo quería decir algo que me parece importante en nuestra cultura paisa, antioqueña. Se ha visto mucho, antiguamente pues las familias tenían también ciertas prácticas como colgar detrás de la puerta la penca sábila, colgar la herradura. Todo ese tipo de objetos se vuelven amuletos. Entonces empezamos a confiar en ellos y no a confiar en Dios. Ahí es donde empezamos a desvirtuar realmente la creencia. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es demasiado común ese tema de la herradura, es demasiado común el tema de la penca. De nuevo, como tú bien dices, yo creo que allí debemos ser claros. O sea, ¿dónde está mi fe? Si tengo fe en una penca y no tengo fe en Jesús y en la sangre de Él que me nos liberó, ¿no? Entonces, es una reflexión que debemos hacernos. El Hijo de Dios se entregó a sí mismo como un sacrificio para que nosotros no tuviéramos que depender de esas cosas. Entonces, ¿dónde estamos dejando el sacrificio del Hijo de Dios? Estamos, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, estamos pisoteando de alguna forma la sangre de Cristo. Entonces, seamos cuidadosos con ese tipo de cosas, ¿no? Aquí nos recordaron uno muy... Sí, bueno, el dólar. Pero esperen, mi amor, es que aquí hay algo muy importante que están pidiendo que si por favor Hugo lo pueda abordar, pues sí. El billete que tiene la... No, el del crucifijo, espérenme que lo estoy buscando. Pero el tema del dólar es cierto, muchos hombres guardan un dólar doblado con una forma de doblez específico metido en la billetera que para traer más dinero. O sea, volvemos a lo mismo. Todo eso es superstición, ¿no? Exactamente. Es una forma de superstición y obviamente no está aceptada por la iglesia. Aquí dicen que los crucifijos que con el rostro de Jesús hacia la izquierda y el pie izquierdo clavado sobre el derecho también, ¿cierto? No, yo no creo. Yo creo que en temas de crucifijos, yo creo que la iglesia no ha dado una enseñanza específica de cómo tiene que ser el orden específico, porque si ustedes van a la Biblia no nos habla de ningún orden específico. Sí, muchas veces la iglesia da ciertos lineamientos, pero que yo recuerde y conozca no nos da ninguna, y yo he visto, creo, en iglesias, creo que he visto distintos crucifijos, incluso usted cada vez que entra a un templo, algunos muestran una imagen de Jesús de alguna forma un poquito distinta a otros, ¿no? Entonces, no creo que eso sea un problema. Ok, muy bueno, bien. ¿Qué otro amuleto hay por ahí? Es que hay muchos. ¿Cómo era? Yo quería buscar el que decía el pie. ¿Cómo era el pie? ¿Derecho sobre el izquierdo? Sí. Pues la verdad no. Algo bien, sí. Sí, y pues... no sé si tienes, bueno, para que no interrumpamos a Hugo, que él debe tener ahí. ¿Tienes más amuletos ahí? Sí, tengo más. Esta es la mano Hasma. Esa es muy... Esa es muy...
muy que común. también, si no estoy mal, la conocen como la mano de Fátima o Sí, algo así, pero, mano de Fátima. o sea, pero no es Fátima relativa a la Virgen de Fátima, La sino que es Virgen. Fátima, la hija del profeta, ¿cómo se dice? Mohamed, del profeta Mahoma. Entonces, también es un amuleto utilizado muy en conexión con la cábala judía, que es, digamos, de alguna forma es el conocimiento oculto del judaísmo. Yo practiqué cábala por un tiempo, ustedes saben, Madonna es muy famosa por el uso de, digamos, por ser una adepta a la cábala. Yo creo que la cábala es algo, primero es totalmente alejado del cristianismo, o sea, totalmente nada que ver con Cristo y con el don y el regalo que Él nos viene a ofrecer. Entonces, todo lo que tenga y conexión con la cábala, yo sugiero salir corriendo cada vez que lo vean. Entonces, el tema con esta mano Hasma es que se cree en Oriente que es una buena protección contra lo que se conoce como el mal de ojo, ¿no? Y bueno, y en nuestra sociedad o en nuestra cultura, al menos yo me crié en Nariño y se creía también en el mal de ojo, ¿no? Entonces, y en el Valle también he vivido por muchos años, viví en el Valle del Cauca. Entonces se habla de pronto en ciertos ambientes del mal de ojo, pero la forma de combatir el mal de ojo no es con este tipo de amuletos, ¿no? Con este tipo de elementos, sino que para eso tenemos toda una cantidad de herramientas espirituales. Si en algún momento llegásemos a tener algún problema, ahora les voy a dar algunos elementos que podemos usar. Tenemos el agua bendita, tenemos los rosarios, tenemos incluso sacerdotes que están en capacidad de hacer exorcismos. Y créame que contra eso no hay nada que pueda, por una razón sencilla, por una razón sencilla. Y es porque tenemos a Cristo de nuestro lado y la sangre de Cristo puede purificar cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, nada de esto está asociado con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que es el regalo, digamos, la ofrenda más perfecta que se le ha podido hacer a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos cuando somos católicos. Cada vez que yo voy a una misa, yo uno mi sacrificio al sacrificio de Cristo. Y eso es lo más agradable que yo le puedo ofrecer a Dios. Pero no usar un amuleto de estos. O sea, ¿ustedes creen que Dios nos va a proteger si utilizamos amuletos de estos? No, probablemente el que nos está protegiendo o el que nos está jugando el juego es el mismo enemigo, ¿no? Pero estamos abriendo la puerta equivocada. Si utilizamos elementos como este supuestamente para protegernos del mal de ojo, estamos usando y entrando por la puerta equivocada. Entonces, la intención es lo importante también, o sea, totalmente. Es la intención que tengas con el espejo, con la cosa, pero con es la que piedra. yo también creo, o sea, hay una línea muy delgada porque muchas personas utilizan elementos decorativos. Por ejemplo, es que yo tengo un Buda en mi casa y lo tengo simplemente como objeto de decoración. Entonces, ahí es donde bueno, yo ¿y qué creo tal que si ese vudú fue utilizado en una ceremonia de brujería? ¿Tú crees que no va a tener ningún impacto en la casa? Exactamente, ¿no? Y además eso es la imagen de un Vaya a ver si usted vio un budista con de un una dios. cruz en su casa, Exacto, con un crucifijo. exacto. No lo vas a encontrar. Bueno, otro tema supremamente común y especialmente hablando de estos temas de mal de ojo es Mucho. el ojo turco o El nasal. ojo turco. Así que Y está básicamente, así en la... sí, es lo Ven mismo. muchos elementos femeninos en las areticas, en los collares Sí. de las mujeres, muchos se encuentran. No tanto en la época donde yo estuve fuerte en la nueva era, pero se terminó convirtiendo en un elemento de lo que se conoce como la era de Acuario. Entonces se integró, digamos, este elemento se integró en la nueva era. Y obviamente todo tema pagano, todo tema relacionado con el paganismo se va a integrar en la nueva era. Y obviamente cuando a alguien le dicen que puede utilizando este amuleto va a poder combatir el mal de ojo, pues la gente obviamente se le abren los ojos y dice, no, pues qué bueno, y ¿por qué no probar, cierto? ¿Por qué malo tiene probar? Que la gente dice, bueno, pues no estoy haciendo nada malo, no estoy pecando. De alguna forma está abriendo la puerta a este tipo de elementos que definitivamente, como les digo, no tienen nada que ver con nuestra fe. Es una ofensa para Cristo el que nosotros portemos este tipo de cosas y estemos creyendo más en esto que lo que creemos en Él, en la protección. Tenemos de nuevo, en nuestro programa pasado vimos, si tienen algún problema, tienen alguna
infestación demoníaca, tienen espíritus que los están afectando, alguien les está haciendo brujería, les doy la receta perfecta. Primero, confiésense, vuelvan a estar en gracia de Dios, empiecen a ir a la Eucaristía y hagan, si quieren, el Rosario del Arcángel Miguel. Yo se los puedo asegurar que en un periodo muy corto de tiempo, todas esas cosas que ustedes me dicen van a desaparecer. Pero obviamente va a depender de que ustedes, si tienen elementos de estos en sus casas, si ustedes los portan, tienen que quitarse de ellos, porque eso es lo que va a impedir que la gracia de Dios pueda actuar como debe ser. Porque bueno, Dios no puede actuar si ustedes están de un lado, digamos, jugando por un lado con uno y por el otro con el otro, no, la cosa no va a funcionar así, ¿no? Entonces, Total, así es. eso va a ser un elemento. Y ya que les he dado lo malo, déjeme decirle que la iglesia también nos da ciertos elementos que son los sacramentales. Y aquí tengo al frente mío, tengo el Catecismo de la Iglesia Católica. Por favor, anoten este número, 1667 y 1668. Son los parágrafos donde se habla de esto que son, para algunas personas es desconocido, se llaman los sacramentales. Entonces se los voy a leer porque creo que es muy importante ser muy preciso en esto. Los sacramentales dice lo siguiente: la Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Y aquí viene la clave, es la Iglesia las que nos dice, yo pongo mi sello, pongo la legitimidad de esto, está porque la Iglesia nos lo enseña y nos lo dice. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, ya les voy a hablar un segundo de los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión ¿de quién? De la Iglesia. Por ello, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. En otras palabras, nosotros, para abrir la puerta correcta, cuando abrimos la puerta correcta, vamos a tener acceso a lo más preciado. Se llama la gracia de Dios. Y yo quiero que me entiendan esto. Yo de mí mismo nada puedo hacer. Cuando yo vengo aquí y les doy una charla y estoy inspirado, no es porque yo tenga ninguna capacidad, es porque el Espíritu me da gracia y a través de esa gracia que es la vida de Dios yo puedo realmente estar inspirado y puedo hacer algún bien. Pero es la gracia. Y cuando yo hablo de la gracia es que todos católicos, ustedes deberían estar obsesionados con la gracia. Es cómo puedo yo estar siempre en estado de gracia y recibir más gracia a través de los medios que la Iglesia me da, que son los sacramentos. Entonces, imagínense, los sacramentos son como superpoderes que vienen del cuerpo de Cristo. Y esa gracia es la que vamos a poder tener nosotros acceso cuando estamos con la correcta disposición. La clave es que estos elementos que son los sacramentales nos pueden ayudar a estar en esa disposición. ¿Qué son, por ejemplo, los sacramentales? Pueden ser elementos como el agua bendita, pueden ser elementos como la sal bendecida, pueden ser elementos que un rosario, ¿cómo se dice? Cuando uno tiene, se me olvida, es que algunas palabras solo me las he aprendido en inglés, cuando tiene uno estas medallitas donde está, por ejemplo, la que usan los carmelitas, las carmelitas descalzas, escapulario. Exactamente. En escapulario, exactamente. Entonces, estos son elementos que la Iglesia nos permite tener, que pueden ser bendecidos por un sacerdote, y estos son elementos que no solamente nos van a facilitar, digamos, nuestra vida espiritual, sino que nos van a ayudar a estar en la correcta disposición para recibir la gracia de Dios que viene a través de los sacramentos. Entonces, ese es el punto con el que quería terminar hoy, porque me parece esencial que nosotros podamos también saber qué cosas la Iglesia nos permite, qué cosas y dónde está esta enseñanza. De nuevo, el catecismo. Cuando ustedes tengan una duda, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica, y por eso hoy les doy estos dos elementos, el numeral 1667 y 1668, y básicamente el 1668 nos va a decir que estos sacramentales van a tener poder espiritual, ojo con esto, por la bendición que puede hacer el ministro de Dios, que puede ser el sacerdote, el obispo. Eso es lo que le va a dar poder a estos sacramentales. Ahora, ¿es el obispo que tiene algún poder especial? No, es Dios y la gracia de Dios actuando a través de él. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6 que la iglesia es el cuerpo de Dios, en el cual Cristo es la cabeza, pero nosotros estamos unidos a él. Pero ¿cuándo estamos unidos a él? Recuerden esto, cuando estamos en estado de gracia.
Y si no están en estado de gracia, lo primero que tienen que hacer después de todas estas charlas es, la clave de todo esto es estar en estado de gracia. Y es muy fácil. Acérquense a su iglesia más cercana, pregunten cuándo hay confesión y empiecen por confesarse sinceramente, por arrepentirse de los errores que hayan cometido. Y si hay algún pecado mortal en el que ustedes estén, empiecen a trabajar en eso y a purificarse, porque esa va a ser la clave para no tener que depender de amuletos, para no tener que depender de falsos ángeles, de falsos gurús, de ir a gastar dinero haciendo reiki en una cosa, en la otra, que puede, créame, que usted les puede hacer mucho daño a su alma. Y se lo digo porque lo he visto continuamente, personas cuyas vidas se arruinaron completamente. Algunas personas perdieron su vida por estar en temas de nueva era. He conocido mucho, estuve 23 años en esto, vi muchas historias. Nunca vi historias que terminaran bien, a excepción de aquellos que dimos el salto a la Iglesia Católica nuevamente. Hugo, ay, qué pena, mi amor. Una vez que me hiciste acordar de un libro que yo estaba mirando hace muchos años, y ¿sabes qué decía al final de cada párrafo? Recuerda que nunca serás feliz. Era impresionante. Y tenía muchas cosas de esas y otras mucho más feitas, pero siempre, hasta el mismo libro decía, recuerda que nunca serás feliz. En la nueva era no van a ser felices. No van a ser felices. Y por ahí también dijeron que conocían a alguien que estaba haciendo todos estos temas de Reiki y todo eso, y no le pasaba nada, que si algún día el enemigo le iba a pasar factura. Seguro que sí, obviamente, y si no es a ti, es a tus hijos, tu salud, tu economía, o sea, un montón de cosas pueden empezar en algún momento ya a plaquear. Pero nunca las van a identificar directamente con esto. Entonces, bueno, primero, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y les quiero decir algo muy importante. Uno de los elementos o de los sacramentales que de pronto no son muy usados o no muy conocidos son las reliquias de santos que hacen parte. Son hermosas. Las reliquias pues vienen en 3 grados. Pues está primero, segundo y tercer grado. Primer grado es directamente del cuerpo de uno de los santos. Las reliquias hacen parte de objetos, elementos o parte del cuerpo de alguno de los santos de la Iglesia Católica. Entonces también son elementos que nos pueden servir, que han servido y que muchas personas tenemos, que nos sirven para estas batallas espirituales. Hay muchísimos amuletos más, muchos más que pues aquí no va a alcanzar Hugo a hablar de todos. Yo quiero tocar un tema que Alex está tocando. Estoy leyendo en este momento un libro sobre San Cirilo de Alejandría, un santo maravilloso, es uno de los que más disfruto, de los grandes teólogos de la Iglesia, y él tenía un problema porque había un problema de adoración a unos demonios en una ciudad cerca de Alejandría, donde él vivía, donde él era obispo. ¿Y saben lo que hizo? Exactamente lo que Alex está diciendo. Él cogió unas reliquias de unos santos que habían muerto, unos mártires que habían muerto vírgenes, 2 de ellos, y lo llevó allá porque en una aparición de un ángel se le apareció a San Cirilo y le dijo que llevara a ese lugar las reliquias y que todos esos demonios iban a desaparecer. Y efectivamente así fue. Entonces el tema de las reliquias es otro de los sacramentales que efectivamente, y cada vez que vamos a una iglesia, generalmente a mí no me pasa a mí aquí en las iglesias, yo creo que es igual en toda parte, pero las iglesias aquí generalmente debajo del altar tienen enterradas reliquias como para anclar. Yo pensaría que todas, no sé si en todas. Yo pensaría que todas, pero bueno. Bueno, eso es todo por hoy. Yo creo que me voy a tener que ir, a mi esposa me está mirando, tengo que ir a dormir a los niños. No, ya estoy tiempo porque Hugo, ya está larguito, ya tenemos muy buena información. Hugo, Hugo, qué regalo. Qué regalo nos has dejado ahí guardadito. Dios te bendiga de verdad. Tienes que llamar a mi esposa y contarle para que... Claro que sí. Bueno, no. Hugo, muchas Dios gracias. Te pague, que Dios se derrame en gracias en ti y en tu familia. Recuerden que está guardado en el canal de Hugo de YouTube, en el de nosotros y en el perfil para que lo compartan. Un abrazo, Dios los bendiga y no se les olvide compartir mucho, compartan mucho porque hay muchas personas perdidas. Chao. Gracias, Hugo. Saludos a la esposita. Dios te bendiga. Chao.